Acompáñenme al Evangelio de Juan capítulo 1 y en sus versos 43 al 45. Y cuando lo tenga el Evangelio de Juan capítulo 1 versos 43 al 45, bueno, se pone de pie y le damos a Dios un amén. ¿Ya lo tiene? Muy bien. Evangelio de Juan, algunos están llegando. Si saben, bueno, hemos estado hablando ya por algunos meses acerca del carácter de Cristo, formando el carácter de Cristo en nosotros, y estamos concluyendo con el carácter de los apóstoles, de cómo era el carácter de los apóstoles. Y ya hemos hablado de 4 apóstoles y nos queremos hoy hablar de otros 3 más, posiblemente, ¿verdad? Que vamos en el 5.º apóstol, que es Felipe. Y entonces pasaremos con Natanael y después con Mateo. Entonces, para los que, ¿verdad?, no han estado constantemente, bueno, eso es lo que estamos mirando. Nos faltaría entonces, vamos en el 5.º hoy, nos faltaría entonces 7 más. Muy bien, ¿está conmigo en Juan 1? Amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de Cristo Jesús, dice el verso 43. El día siguiente, o el siguiente día, quiso Jesús ir a Galilea y halló ¿a quién, hermanos? A Felipe, y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe, ¿quién, hermanos? Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel a quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Vamos a orar. Padre, muchas gracias por la vida, gracias, Señor, por este momento. Pedimos que tu Espíritu Santo nos guíe y nos dé aplicación, Señor, de tu palabra a nuestras vidas. Muchas gracias por todo en el nombre de Jesús. Pueden sentarse, hermanos. Sin duda los 2 versos hablan de Felipe y es el apóstol que sigue. En la Biblia encontramos, en el Nuevo Testamento encontramos 4 Felipes diferentes, pero para diferenciarnos de esos 4 le llamaremos a este Felipe, Felipe el apóstol. ¿Cómo, hermanos? Felipe el apóstol, para diferenciarlo de los otros 4 que menciona el Nuevo Testamento. Muy bien. Felipe el apóstol era natural de Betsaida, a orillas del mar de Galilea, como lo miramos en el verso, de donde también era Andrés y Pedro. Jesús llamó a su discípulo Felipe y él inmediatamente atendió al llamamiento, como muchos de nosotros. El Señor nos llama y atendemos al llamamiento, ¿verdad? Felipe, el apóstol. Entonces, el nombre de él significa el que ama los caballos. ¿Cuántos de ustedes aman los caballos? ¿Verdad? El que ama los caballos, Felipe, aunque él era judío, su nombre era griego, ¿verdad? Su nombre era griego, Felipe. Entonces, a Felipe, además de ser un hombre entonces, ¿verdad?, que amaba los caballos, fue un hombre muy versado en las Escrituras, conocedor de las Escrituras. Recuerden, él fue el que dijo, hemos hallado de aquel que habló Moisés y los profetas. O sea, él conocía bien la ley, conocía bien el Tanaj, conocía bien la Torá, conocía bien el Antiguo Testamento, conocía bien los escritos de los profetas. Felipe, entonces, él conservaba una personalidad y carácter típico de muchos de nosotros, ¿Cómo era Felipe? ¿Cómo era su carácter de Felipe? Bueno, en primer lugar, Felipe era pesimista. ¿Qué era, hermanos? Pesimista. Felipe era pesimista, muy típico de muchos de nosotros, o en muchas ocasiones nosotros también somos pesimistas. Enseguida, después vamos a desarrollar ese punto. Pesimista es una persona, escuche esto, pesimista es una persona que tiende a ver y a juzgar las cosas desde el aspecto más negativo. ¿Más qué, hermanos? Más negativo. ¿Verdad? Recuerdo a un hermano que fue y me visitó, terminamos el culto, ya hace unos 8 años. Entonces se fue y lo chocaron en la esquina, allí en el semáforo lo chocan, lo impactan, ¿verdad? Entonces me habla asustado, bueno, pues ¿quién no se va a asustar, verdad? Entonces llego al lugar de la escena, encuentro, sí, la camioneta con todas las bolsas explotadas y todo, pero el aspecto negativo era de que, bueno, ya, ¿verdad? Se terminó, de pérdida total el vehículo que me ayudaba a mis necesidades. ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Verdad? ¿Y ahora de dónde voy a agarrar un carro? Ahora vivo lejos, vivía como a 1 hora. ¿Verdad? El aspecto más negativo era que se quedó sin nada y ya no podía moverse. Bueno,
Oramos en ese momento por los que sufrieron el accidente, por él y por el caso que iba a llevar. Llegó el agente de aseguranza, hermanos, para no hacerlas largas. Le dieron una buena recompensa y con eso tiene hoy su propio negocio. Su propio negocio. Y le va bien. Y le va bien. Pero el aspecto más negativo era que ya terminó todo. Y muchas de las veces nosotros nos encontramos en etapas que pensamos que ya todo está terminado, ¿verdad? Y nos vamos al lado más negativo. Entonces, como Felipe, nos vamos al lado pesimista. Y cuando menos pensamos, hermanos, si nosotros amamos a Dios, ¿verdad? Todas las cosas obran para ¿qué, hermanos? Obran para bien. Obran para bien. Conforme, ¿verdad?, a lo que fueron llamados. Felipe había sido llamado y atendió rápidamente el llamamiento de Jesús. Entonces, Felipe, algo similar entonces a pesimista, también es amargado y malhumorado. ¿Qué es, hermanos? Malhumorado. ¿Habrá algún malhumorado aquí en este lugar? No, nadie. No. O hermanas malhumoradas, no, para nada. No, o sea, no hay pesimistas aquí, no hay malhumorados, no hay amargados, ¿verdad que no, hermanos? Diga no. No, ese no vino. Muy bien, entonces, Juan 6:5, escuche, vamos a Juan 6:5 al 6, dice lo siguiente: cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, vamos a mirar el punto número 1, ¿verdad?, de que era pesimista, o la parte pesimista de Felipe. Dice Juan 6:5, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿a quién dijo, hermanos? A Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Sabemos que eran 5,000 más las mujeres y los niños. Verso 6, pero esto decía Jesús para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús sabía lo que había de hacer. Entonces, ¿cuántos, verdad, de nosotros hemos entendido que Jesús sabe lo que va a hacer, verdad, con nuestra situación? Jesús sabe, verdad, nuestra necesidad, ¿cierto? Jesús sabe cómo Él nos va a ayudar en cada situación que enfrentamos. Entonces, en el verso 7 es donde vemos el carácter pesimista de Felipe. Pase al verso 7. Dice Felipe, otra vez Felipe, le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Esa es la parte más pesimista. Era calculador Felipe, pero muchas veces, hermanos, nuestros cálculos no son los cálculos de Dios. Amén. Él era matemático, pero muchas veces las matemáticas de nosotros no son las matemáticas de Dios, ¿verdad? Él creía una misión imposible, que con 200 denarios se podía alimentar entonces a casi 20,000 personas. Entonces, ¿conoce usted algunas personas pesimistas que tienden a ver las cosas por el lado más negativo, siempre, por el lado más negativo, siempre, ¿verdad? Siempre se ven las cosas por el lado más negativo. Así era Felipe. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo es usted? ¿Verdad? Lo contrario a negativo es optimista, ¿cierto? ¿Es usted optimista? ¿Tiene, verdad, confianza de que, bueno, yo no sé, verdad, la solución en el momento, ni sé qué voy a hacer, pero yo sí sé que si confío en el Señor, Él va a engranar las cosas, Él va a acomodar las cosas, de manera entonces, ¿verdad?, que el Señor se glorifique, de manera que se manifieste, de manera que haga un milagro, de manera que Él sea el que, ¿verdad?, el que dé la solución, que Él sea, ¿verdad? Nuestra hermana Nuri va a tener una cirugía próximamente, con el favor de Dios, hemos estado orando por ella, y en esos momentos, yo he estado en momentos donde he tenido cirugías, ¿verdad? Y le voy a contar un testimonio de una. Entonces, una cirugía que pues yo no tenía de dónde suplirla, esa cantidad tan grande, ya saben cómo son aquí los hospitales. Entonces yo no calificaba, ¿verdad?, para ningún plan, etcétera, etcétera. Y resulta entonces que por algún motivo, llegó el fin de mes y tenía yo que tomar la decisión de salirme de un lugar donde estaba trabajando para cambiarme a donde actualmente estoy. Y entonces me cambié y mi salud estaba perfectamente bien, todo bien, ¿verdad? Pero de repente, hermanos, el lunes que iba ya hacia el trabajo, que empiezo con unos dolores, ¿verdad? Y tenía que entonces ir al médico y lo fui.
Inmediatamente me atendieron, me dijeron, ya no vas a salir de aquí, no puedes salir de aquí, te tenemos que transportar ahorita mismo a un cirujano, te vamos a enviar a tal hospital que está en Salt Lake, en el State. Entonces me llevaron al hospital ese grandísimo y todo, ya no me dejaron salir, y era una cirugía en ese mismo momento. Me pasaron a quirófano, ¿verdad? Me pusieron una anestesia que duré como 3 días para despertar, ¿no? Y entonces, llega después la trabajadora y me dice, oye, estamos, ¿verdad?, mirando, revisando las aseguranzas, etcétera, ¿quién va a pagar? Entonces le digo, pues yo no tengo aseguranza. Entonces, ¿trabajas? Y le digo, no. No trabajas, no estoy trabajando. Iba a comenzar, pero no he comenzado a trabajar. Entonces, tú puedes aplicar. Entonces, hubo una cláusula ahí, hermanos, donde me dieron un medical de emergencia. ¿Y cuánto cree que pagué? Nada, absolutamente nada. Pues Dios acomodó todas las cosas. Pero el lado más pesimista, ¿verdad?, mío, era de que cómo voy a pagar tanta deuda. Pero Dios, hermano, se manifestó, y de esa manera entonces pude, ¿verdad?, aplicar, y más bien me ayudaron a aplicar, y salió totalmente gratuito. Entonces, noten la primera pregunta de Jesús en el verso 7. Jesús le dice a Felipe, ¿de dónde podemos comprar comida para tanta gente? Entonces, ¿qué pretendía Jesús con tal pregunta? Bueno, la respuesta, ¿verdad?, es obvia, ¿verdad? Jesús estaba esperando de Felipe, ¿verdad?, una respuesta de confianza, ¿cierto? Como muchas de las veces espera de nosotros también. Una respuesta de fe, de decir, ok, Señor, ¿verdad? Yo en mis cálculos, en mis matemáticas, en mis pensamientos, en mi entendimiento, yo no sé tú cómo le vas a hacer en esta situación, pero Señor, yo confío en ti de que tú me vas a ayudar, de que tú vas a estar en medio de esta situación y de que tú vas a obrar en esta situación, ¿cierto? Es lo que el Señor esperaba entonces de Felipe. La respuesta que Jesús quería entonces escuchar era, Señor, lo que me estás preguntando matemáticamente, ¿verdad?, es imposible de responder. No existe ningún lugar donde podamos comprar, ¿verdad?, tal comida para tanta gente con 200 denarios. Pero tú eres nuestro proveedor, tú eres el que puedes hacer, ¿verdad?, que salga entonces la provisión para todas esas personas. Y muchas de las veces también así nosotros tenemos que pensar. En los momentos que ¿verdad?, nos sentimos entonces pesimistas, y estamos pesimistas, que nos lleva al estrés y lo peor, la depresión. En esos momentos, hermano, que traemos un pensamiento arrastrando y dando vueltas, ¿verdad? ¿Qué va a pasar con esto? ¿Qué va a pasar con aquello? ¿Y ahora qué va a suceder? ¿Verdad? Y ya se acabó, ¿verdad? No sé, todo lo que yo esperaba o deseaba. Entonces, en los momentos difíciles que nuestra mente esté pensando y aún inclusive estresada, tenemos que confiar en el Señor, ¿cierto? Tenemos que confiar en el Señor. Una vez un hermano, bueno, ya hace tiempo, hace años, tuvo un problema matrimonial, y pues bueno, ya el hombre ya hasta se quería quitar la vida, ¿verdad? Quería aventarse de un puente ahí, se llama el Freeway 15. Entonces le digo, no, confía en el Señor, ¿verdad? Y empezamos a orar, pasó el tiempo y el Señor restauró, ¿verdad?, la relación de él con su esposa. Pero el lado más pesimista era tomar el vicio, tomar el vino, ¿verdad?, tomar la droga, tomar el camino fácil, ¿cierto? Ese es el lado más pesimista. Pero, ¿verdad?, confió en el Señor, y el Señor, hermano, ¿cuántos casos no conocemos de que el Señor restaura? Amén. ¿Cuántos casos no conocemos, ¿verdad?, de que el Señor salva, el Señor restaura, el Señor vuelve a hacer cosas nuevas, ¿cierto? En Apocalipsis dijo el Señor, ¿verdad?, que Él hacía todas las cosas, ¿qué, hermanos? Nuevas, todas las cosas nuevas, ¿verdad? Entonces, pesimista, eso era lo que era Felipe, ¿verdad? Entonces tenemos a Felipe como un hombre versado en las Escrituras. Según Juan 1:45 que habíamos leído, ¿verdad?, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas. Entonces Jesús le dijo, de José, el hijo de José de Nazaret. Entonces Felipe pudo encontrar a Jesús en la ley de Moisés y pudo encontrarlo en los profetas, pero no pudo encontrar optimismo y fe en su propia vida. Entonces nosotros podemos encontrar mucha revelación, ¿verdad?, doctrinas en la Biblia. Ay, mira, aquí está la doctrina de esto, la doctrina del otro, ¿verdad? Pero es triste que conozcamos versadamente tantas doctrinas y que no podamos tener optimismo, que no podamos tener confianza en el Señor, ¿cierto?
Entonces Felipe era versado, pero tenía un carácter, ¿verdad?, pesimista. Entonces ese factor desfavorable de pesimista, ¿verdad?, lo podemos ver en muchas personas que nos rodeamos alrededor. Tenía era un cuñado, ¿verdad? Trabajábamos juntos y hemos trabajado desde el 95, ¿verdad? Casi los mismos talleres de carpintería hasta la fecha. Pero a él, tú vas con él y todo el tiempo está diciendo esto, si te juntas, ¿verdad?, con él. ¿Sabes qué? De este trabajo el patrón me está robando. El patrón se está haciendo rico. El patrón me está explotando. El patrón, todo el tiempo tiene un carácter, ¿qué, hermanos? Pesimista. Bueno, pues abre tu propio negocio. Pues abre tu propia empresa, le he dicho varias veces, ¿no? Pues comienza tu propio negocio, pero el quejarse. Conoce gente que todo el tiempo se está quejando, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Pesimista, un carácter pesimista, hermanos. En segundo lugar, entonces, Felipe tenía un carácter servicial. Qué cosa, ¿verdad? Era pesimista, pero era servicial. ¿Qué tal? Entonces, esto quiere decir, hermanos, que también en el servicio de la iglesia puede haber personas, ¿verdad?, que son versados, que conocen de Biblia, ¿verdad?, pero que son pesimistas, pero que a la vez son serviciales. Bueno, vamos a mirar, o más bien, no quiero tomar el tiempo porque quiero ahorrar tiempo, pero está en Juan 12, 20 al 23, ¿verdad?, que nos dice que unos griegos querían ver a Jesús y se lo dijeron a Felipe. ¿A quién se lo dijeron? A Felipe, ¿verdad? Él como buen servidor fue y los llevó a Andrés y juntos los llevaron a Jesús. O sea, era un buen servidor, ¿verdad?, pero era pesimista. Felipe entendía entonces perfectamente el principio básico de un líder, servir a los demás. Eso lo entendía él y eso es lo que él hacía. Servir entonces significa ser apto, ser útil para cierto fin o estar capacitado y dispuesto para cierto propósito. Felipe estaba, ¿verdad?, capacitado y dispuesto para cierto propósito, pero era pesimista, ¿verdad? Pero se quejaba, pero desconfiaba, pero se retraía. Entonces era apto para cierto fin, pero pesimista. Qué triste, ¿no?, que seamos servidores, ¿verdad?, del Señor, pero seamos pesimistas, que a todo le encontremos el lado más negativo y que no, ese lado, ¿verdad?, o situación, no se la dejemos al Señor. Señor, atiende esta situación, ¿verdad? Ayúdanos en esta situación, ¿verdad? Tú te puedes manifestar en esta situación. Tú puedes ayudarnos en esta situación. Entonces, optimismo es lo que le hacía falta a Felipe, ¿verdad? Entonces, sin duda, nosotros como cristianos nos sentimos verdaderamente útiles cuando servimos a los demás, ¿cierto o no? ¿Verdad? Como cristianos. ¿Por qué? Porque el que no sirve, ¿qué, hermanos? ¿El que no sirve qué? El que no sirve, no sirve, ¿verdad? El que no sirve, no sirve. Entonces, Juan 12:26 dice lo siguiente: si alguno me sirve, dice Jesús, ¿verdad? O sea, tiene que ser con optimismo, ¿verdad? Pero dice, si alguno me sirve, sígame. ¿Qué le dijo Jesús a Felipe? Sígueme. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, ¿cuántos saben que Jesús está en todas partes? Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre lo honrará. Qué tremendo, ¿no? Cuando estemos delante del Señor. Bien y buen siervo fiel, ¿verdad? En lo poco fuiste fiel, y en lo mucho te pondré, ¿verdad? Entra pues al gozo de tu Señor. Entonces, el servicio es algo que Felipe tenía, pero a la vez Dios tenía que tratar, ¿verdad?, con ese carácter pesimista. Entonces, para que fuera entonces, ¿verdad?, un complemento de optimismo y servicio. Entonces, ¿cuál es la lección para nosotros con Felipe en estos versos? La lección sería la siguiente: que nadie que tenga un carácter pesimista puede estar al servicio de la iglesia. Nadie que tenga un carácter pesimista puede estar al servicio de la iglesia. ¿Recuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, iban por el Éxodo, pasaron ¿verdad? Es parte del desierto, y de repente había el mar al frente, hermanos, ¿verdad? Y luego dice la Biblia que ¿verdad? Dice que uno volteó y que miró, ¿verdad?, los caballos de Faraón, los carros de Faraón, y que ese entonces provocó miedo, ¿verdad? Ahora sí que él dijo las palabras más pesimistas: cero confianza en el Señor. De hecho, provocó un pesimismo en Moisés, al grado entonces que Moisés va y busca al Señor y le dice al Señor: ¿qué tienes en tus manos? Y le dice Moisés: tengo una vara. Pues usa esa vara,
¿verdad? ¿Para qué vienes a mí? ¿Para qué te quejas? ¿Verdad? Usa la autoridad, entonces usa la confianza. Y dice, hermanos, que la arrojó, ¿verdad? Y el mar se abrió, ¿cierto? Entonces el mar se abrió. O sea, el pesimismo se contagia. ¿Qué pasa con el pesimismo? Se contagia, ¿verdad? Si el padre es pesimista en la casa, uy, olvídate, todos los hijos. Si la esposa es pesimista en la casa, toda la casa se contagia de pesimismo, ¿cierto o no? Amén. Toda la casa se contagia. Entonces tenemos que ser optimistas, según lo que vamos aprendiendo aquí de la lección. Ahora, pero tampoco el que carece de un espíritu de servicio, ¿verdad? No debería servir. Entonces, optimismo y espíritu de servicio trabajan juntos. ¿Qué hacen, hermanos? Trabajan juntos, ¿verdad? Siempre, siempre. Entonces ahora, a pesar de que Felipe era un líder de carácter pesimista, presenció la multiplicación milagrosa de los panes y de los peces, y Jesús le dijo, si me has visto a mí, has visto al Padre. O sea, le dio una revelación extra, y estuvo presente también en la última cena, y también en la ascensión del Señor. Entonces, ¿verdad? Poco a poco, entonces, el Señor fue tratando con el carácter de Felipe, ¿verdad? Para que él entonces en su servicio, que se calcula que fue a Frigia, en la actual Turquía, ¿verdad? Ahí se fue como misionero y ahí entonces fue martirizado en Hierápolis, ahí fue muerto, pero ya su servicio en esta parte de Turquía tenía otra dimensión. Es decir, que en sus últimos días de vida y en su servicio cristiano, él era optimista y servicial. Y ese es un complemento que nosotros como cristianos debemos de tener. Siempre servir a las personas con optimismo, ¿verdad? A todos los que sea. Cuéntense la mano. Entonces, ¿qué lección más aprendemos de Felipe? Que somos llamados, ¿verdad?, a ser de carácter optimista y servicial. Dile que está a tu lado. Optimismo y servicio. Optimismo y servicio. ¿Verdad? Qué triste, ¿no? Que cuando te toque servir estés quejándote, ¿verdad? Ay. ¿Verdad? Ese era Felipe, ¿verdad? Pero optimismo y servicio van de la mano. ¿Y dónde? En la iglesia, en la casa, en el trabajo, ¿verdad? Y donde sea. ¿Cuántos amén? ¿Verdad? Donde sea. No sea como mi cuñado ese que decía, me están explotando todos los días. ¿Verdad? Entonces, todos los días era pesimista. Entonces, muy bien, eso es Felipe. Aprendemos entonces eso. Ahora vamos con el sexto apóstol. Vamos a la biografía del sexto apóstol, Bartolomé. ¿Quién, hermanos? Bartolomé, o mejor dicho, Natanael. Ahora, ¿cómo era Natanael? Diga, escéptico. Era escéptico, Natanael. ¿Verdad? Natanael, al igual que Felipe, entonces fue muy versado en las escrituras. Su nombre significa Dios ha dado, ¿verdad? Natanael significa Dios ha dado. Ahora, Bartolomé no es un nombre, pero en la mayoría de los evangelios, ¿verdad?, como Mateo 10, Marcos 3, Lucas 6 y Hechos 1, se le nombra así, Bartolomé, porque Bartolomé, ¿verdad?, significa el hijo de Talmai. El hijo de Talmai, pero en sí no es un nombre. Es como decir el hijo, ¿verdad?, el hijo de Walfrid. Si nomás tuviera un hijo y fuera Moisés, ¿verdad? Pues es, ¿verdad? No es, fácil se reconoce, es el hijo de Walfrid. Eso es Bartolomé. No es que sea su nombre, sino que realmente lo que quiere decir, ¿verdad?, el hijo de entonces de Talmai. Entonces él, Bartolomé, nació en Caná de Galilea, y se le menciona con Bartolomé en Mateo 10:3, Marcos 10:18, Lucas 6:14 y Hechos 1:13. Y con el nombre de Natanael solo lo vemos en Juan, capítulo 1, o el Evangelio de Juan, en el verso 48. Entonces, siempre andaba Natanael con el otro discípulo amigo suyo llamado Felipe, según Mateo 10:3. Juan nos deja ver la personalidad de Natanael, que era sereno. ¿Cómo era, hermanos? Era sereno, moreno, ¿verdad? Entonces él era sereno, o sea, era tranquilo, era pacífico y retraído, pero también era dado a meditar en las cosas del Señor, en la profecía, en la escritura, lo que la Biblia decía o el Antiguo Testamento decía del Mesías. Escéptico, eso es lo que era entonces Natanael en primer lugar, que la palabra escéptico es entonces, se refiere a la persona que duda o desconfía de la verdad y eficacia. El escéptico es la persona que duda y desconfía de la verdad y eficacia. ¿Cuántos saben que la Biblia es verdad? ¿Verdad? Entonces, lo contrario a no creer en la Biblia sería escepticismo, alguien escéptico, ¿verdad? ¿Cuántos saben que Jesús es el Mesías profetizado? ¿Verdad? Lo contrario sería escepticismo. ¿Cuántos saben que Jesús es Dios?
Entonces, lo contrario sería escepticismo. Algunos no creen que Jesús es Dios. Y lo peor de otros, que no creen que Jesús es el único camino al cielo, ¿verdad? Entonces, al principio entonces Natanael dudó si aceptar a Jesús como el Mesías, pues no podía comprender que algo extraordinario podría salir de Nazaret, ¿verdad? Vamos a Juan 1:46, por favor. Juan 1:46, estamos continuando con Natanael, ¿verdad? La biografía, un sermón biográfico. Dice Juan 1:46, Natanael le dijo a quién, a Felipe, ¿verdad? En el verso anterior, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Ahora, la duda, el escepticismo, ¿verdad?, de Natanael no era porque no conocía la palabra de Dios. Escuche esto. No era porque no conocía la palabra de Dios. Recuerden, él era versado en el Antiguo Testamento, sino que el Antiguo Testamento decía que el Mesías saldría de Belén. ¿De dónde saldría el Mesías? De Belén, ¿verdad? De Belén. Entonces ahí es como que se le chocaron los cables, ¿verdad? A Natanael, y dijo, bueno, si la profecía dice que el Mesías debe salir de Belén, pues puede salir algo bueno de Nazaret. ¿Puede salir algo bueno de Nazaret? Entonces él decía como que no he encontrado tal profecía en el Antiguo Testamento que diga que el Mesías va a salir de Nazaret. Claro, hay un voto nazareno, ¿verdad?, para los que se consagran al Señor, pero no que diga que el Mesías saldría de Nazaret. Por eso es su pregunta. La pregunta de Natanael fue entonces, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Si Jesús nació en Belén, entonces, ¿qué puede salir de Nazaret? ¿Sabe qué es lo que salió de Nazaret, hermanos? ¿Sabe qué es lo que salió de Nazaret? La crianza de Jesús y el ministerio de Jesús comenzó en Nazaret. Eso es lo que entonces, ¿verdad?, Natanael no podía entender. Vaya a Lucas 4:16 para que usted pueda mirar entonces lo que salió de Nazaret. ¿Qué salió de Nazaret? La crianza de Jesús y su ministerio, ¿verdad? Salieron entonces, ¿verdad?, de ahí de Nazaret. Es decir, que Jesús fue criado en Nazaret, ¿verdad?, para entonces cumplir el voto nazareno, ¿verdad?, lo más apegado a lo que se había escrito. Pero también Jesús comenzó su ministerio en Nazaret, ¿verdad? Por eso es entonces que dice Lucas 4:16, vino a Nazaret, donde se había, ¿qué, hermanos? Se había criado. Y en el día de reposo entró en la sinagoga, conforme a la costumbre. Voy a sintetizar. Y se levantó a leer el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres y a predicar el año agradable al Señor. ¿Dónde comenzó, ¿verdad?, a predicar Jesús? En Nazaret. ¿Dónde comenzó su ministerio? En Nazaret. ¿Dónde fue criado? En Nazaret. Entonces, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Pues claro que sí, ¿verdad? Salió el ministerio de Jesús, salió entonces la educación de Jesús. Ahora, esto también muchas de las veces nosotros dudamos, ¿verdad? Bueno, de Oren o de Provo puede salir algo bueno. ¿Cómo no? ¿Verdad? Claro que sí. O no te pregunto algunas veces, ay, ¿será que de mi familia puede salir algo bueno? ¿Cómo no? ¿Verdad? Puede salir algo bueno. Si confiamos en el Señor, ¿verdad?, puede salir algo bueno, ¿cierto o no? ¿Verdad? Mira, yo ahorita está saliendo una congregación. Hubo varios que me hablaron que no pudieron venir, pero algo bueno ya está saliendo de aquí de Oren, ¿verdad? Algo bueno va a salir de Provo. Algo bueno va a salir, ¿verdad?, de los alrededores de aquí. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Algo bueno va a salir con los jóvenes de aquí. Mira, Jerry ya va a exponer el miércoles. ¿Verdad? Algo bueno puede salir también de aquí. Ah, no, pero ¿qué de bueno puede salir de Jerry? Ah, ¿tú qué sabes? Ah, yo qué sé. ¿Cierto o no? Entonces algo bueno puede salir también de nuestros hijos. Algo bueno, ¿verdad? Pero a veces somos como tiene más como Felipe, ¿verdad? Pesimistas. No, qué bueno va a salir mi hijo. No, qué buena va a salir mi hija. Tú no sabes, tenle paciencia, ¿verdad? Al tiempo de Dios, ir a Dios va a hacer las cosas. Si tú estás caminando en obediencia, si estás orando, ¿verdad?, por tu hijo, por tu hija, espera en el Señor. Amén. Entonces, aunque Natanael fue escéptico, sin embargo era un verdadero creyente. Vaya a Juan 1:47. Aunque era escéptico, o sea, dudó de la verdad de que Jesús era el Mesías, y en la eficacia de que Jesús decía la verdad. Y Juan 1:47, a pesar de eso, nos dice Juan 1:47 que Natanael era un verdadero creyente.
Dice Juan 1:47, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, fíjate bien, o sea, va Jesús acercándose a Natanael. He aquí, dice Jesús, como que si lo apuntara con el dedo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo, o sea, que ese privilegio que el Señor pueda decirte, ¿verdad? He aquí una verdadera hija de Dios en la cual no hay engaño, ¿verdad? He aquí un verdadero hijo de Dios en el cual no hay engaño. He aquí un verdadero creyente. Entonces, este elogio que todos queremos de Jesús, ¿verdad? Todos desearíamos de Jesús tal elogio, ¿cierto o no? He aquí un verdadero creyente. He aquí un verdadero, ¿verdad? Cristiano. ¿Y cómo sé que es un verdadero creyente? Bueno, mira, a veces hay partidos de fútbol el domingo, pero prefiere ir a su servicio, a su culto. A veces hay otras actividades que hacer meramente, ¿verdad?, de diversión, pero prefiere asistir a las cosas de Dios, ¿verdad? A veces hay otras cosas meramente pasajeras, pero prefiere las cosas de Dios. Él es un verdadero israelita. Ahora, Natanael estaba debajo de la higuera. ¿Y qué hacían debajo de la higuera? Se ponían a orar y a meditar en la palabra de Dios. Por eso es que Jesús, ¿verdad?, lo ve. Y entonces, en primer lugar, Jesús se da cuenta que conocía el Antiguo Testamento y sabía que de Nazaret no podía salir el Mesías. Pero Natanael no entendía que de Nazaret salía el ministerio de Jesús y salía entonces, ¿verdad?, la educación para cumplir el voto nazareno. Pero ahora Jesús, entonces, al verlo realmente orando y meditando en la palabra de Dios, le dice: he aquí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. ¿Verdad? Pero para nosotros, ¿cómo podemos ser un verdadero cristiano, un verdadero, ¿verdad?, creyente? ¿Verdad? Bueno, podemos ser un verdadero creyente, escuche esto, cuando nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. ¿Cierto o no? O sea, cuando nuestra fe está fundada en la palabra de Dios. ¿Qué es lo que hacía entonces Natanael debajo de la higuera? Meditando en la palabra, orando y meditando en la palabra. Entonces somos verdaderos creyentes cuando, ¿verdad?, cuando nos guiamos por la palabra de Dios. Hoy en las iglesias, ¿qué palabra va a haber, verdad? Ahí leen un verso muy apretado, pero te leen cualquier otra fábula o te cuentan cualquier otro cuento para rellenar, pero pocas veces entonces, ¿verdad?, se lee la palabra de Dios. Entonces, ahora, a pesar de que Natanael fue escéptico al principio, ¿verdad?, de que ahí podría salir algo bueno, sin embargo fue conocedor de experiencias importantes con Jesús. Qué tremendo esto, ¿verdad? Natanael fue conocedor de experiencias importantes de Jesús. En primer lugar, Jesús le mostró su divinidad y omnipresencia a Natanael. Vaya al verso 48, Juan 1:48. Fíjate qué tremendo, ¿no? Toma en cuenta esto. Aquí todavía, ¿verdad?, Natanael no era un apóstol. Eran sus primeros días conociendo a Jesús. No había sido discipulado. Fíjate todos los privilegios que Jesús le da a Natanael. En primer lugar, Jesús le muestra su divinidad y le muestra su omnipresencia. Jesús le dijo a Natanael: ¿de dónde me conoces? ¿No saben que Jesús nos conoce? ¿De dónde nos conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, ¿qué dice, hermanos? Te vi. Qué tremendo, ¿no? Esa es la omnipresencia de que Jesús está en todas partes. Y le muestra, ¿verdad?, a Natanael tal atributo. Te vi. Esto nos lleva entonces a creer que Jesús nos ve y nos conoce de manera individual y personal. ¿Verdad? Al hermano Walfred, ¿verdad?, Jesús te ve de manera individual. A Emanuel, a Jackie, a toda su familia, ¿verdad?, a ustedes. Jesús nos ve de manera individual, de manera personal, ¿verdad? Jesús nos ve, ¿verdad?, cuando estamos orando por una situación. Jesús nos ve cuando estamos también, ¿verdad?, haciendo algo mal, también nos ve. Entonces esa es la omnipresencia, ¿verdad? La omnipresencia de Jesús se deja ver también en Apocalipsis. Ustedes conocen, ¿verdad?, el libro de Apocalipsis, donde Jesús, por ejemplo, dice: yo conozco tus obras, ¿verdad? Yo conozco, o sea, yo sé, yo te veo. Yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza. O sea, Jesús conoce nuestra tribulación. Jesús conoce nuestra necesidad. Y también Apocalipsis 2:19 dice: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Qué tremendo, ¿no? Jesús conoce nuestro amor, nuestra fe, nuestro servicio y también nuestra paciencia o impaciencia, ¿verdad? Entonces también dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Uy, eso sí está feo, ¿verdad? O sea, Jesús sabe
cuando nosotros, ¿verdad?, estamos fervientes, cuando nosotros realmente buscamos de Él. Pero también dice, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. O sea, yo conozco que ni te importan las cosas de Dios. También eso conoce el Señor, ¿verdad? Cuando nos importa y cuando no nos importa. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Cuando estamos fríos y cuando estamos fervientes. También el Señor conoce, o sea, Él nos ve. Entonces Natanael, en segundo lugar, Natanael entonces fue quien tuvo la revelación de quién era el Mesías. Muchas de las veces pensamos, y normalmente siempre se dice, que Pedro fue, ¿verdad?, quien fue el primero que tuvo la revelación de quién era Jesús. Cuando Pedro entonces le dice a Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. ¿Recuerdan? Bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Pero no es así. Eso ya era en el discipulado, ¿verdad?, a partir ya de un tiempo, meses. Pero en primer lugar, o por primera vez a quien Jesús, ¿verdad?, manifestó esa revelación fue a Natanael. Vaya a Juan 1:49. Entonces, para mirar, en Juan 1:49 miramos que respondió Natanael y le dijo, Rabí, maestro, tú eres el Hijo de Dios. No fue Pedro. No fue Pedro quien le dio esa revelación primero. Tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Qué tremendo, ¿no? ¿Para cuántos de ustedes Jesús es el Rey? Amén. ¿Verdad? El Rey de Israel. Entonces tú eres el Hijo de Dios y el Rey de Israel. Respondiendo Jesús y le dijo, porque te dije, te vi, o sea, te mostré la omnipresencia debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. ¿Cuáles eran esas cosas mayores? La conversión de muchas almas, la salvación de muchas almas, el evangelismo sobre muchas almas, ¿sí? Entonces, esas serían las cosas mayores. Los milagros, entonces, que miraría a través de la imposición o la oración. Entonces, Juan 1:51, y le dijo, de cierto os digo, está en el mismo tema Jesús, ¿verdad?, con Natanael, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces, ahora, ¿qué está manifestándole ahí a Jesús a Natanael? Bueno, sin duda, Jesús está refiriendo a Génesis 29, ¿verdad?, del verso 12 al 17, donde Jacob tuvo un sueño. Y entonces ahí miró entonces Jacob una escalera y miró ángeles que descendían y ascendían al cielo. Y después despierta Jacob, entonces dice, ¡ay, qué terrible es este lugar! No es más que, ¿verdad?, casa de Dios y puerta al cielo. Entonces Jesús ahí se le está revelando también a Natanael como la escalera, ¿verdad?, y la puerta al cielo. Entonces, Génesis 28:16 nos dice eso, ¿verdad? Ahora, ciertamente Dios estaba, ¿verdad?, delante de Natanael, ¿verdad?, como es Cristo, es Dios. Y él no lo sabía. Lo mismo pasó entonces, ¿verdad?, en Génesis 27, donde Jacob no sabía que estaba delante de Jehová. ¿Recuerdan ese pasaje? Nos dice Génesis 28:16, y de cierto, o más bien, y despertó Jacob de su sueño, y dijo, ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Ese es cuando Jacob ve ángeles subir, ¿verdad?, ascender y descender. Entonces, igual, Natanael tenía a Jesús, que era Dios, delante de él, y no lo sabía. Hasta que después entonces se le reveló. Entonces, ¿cuál es la lección que aprendemos con Natanael? Bueno, la lección es muy enfática. El escepticismo cierra el entendimiento. ¿Recuerdan si será o no será? Cierra el entendimiento. Pero el creer con sinceridad todo lo que la palabra de Dios enseña, abre entonces, ¿verdad?, la revelación del cielo. El creer con sinceridad todo lo que la palabra enseña. ¿Cuántos creen todo lo que la palabra enseña? ¿Verdad? Por ejemplo, Romanos 3:23 dice que la paga del pecado es muerte. ¿Usted cree eso? ¿Verdad? Que la paga del pecado es muerte. Entonces también, ¿verdad?, nos dice Romanos 6:23 que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuántos creen eso? ¿Verdad? Cristo murió por nosotros. Ahora, pero también dice, ¿verdad?, Romanos 5:8, y que todo aquel que cree en Jesús no se perderá, sino que tendrá vida eterna. ¿Verdad? También nos dice Jesús en 14:6 que Él es el camino, la verdad y la vida, y que nadie, ¿cuántos hermanos? Nadie va al Padre si no es por Jesús. ¿Cuántas religiones no conocemos, verdad, que tienen a su María, tienen a cierto, ¿verdad?, fundador para que vayan al cielo? Por ejemplo, la luz del mundo, ¿verdad? Tienes que creer en el apóstol, ¿verdad?, que ahorita está encerrado en el bote, ¿verdad?, Nazón,
pobrecito, ¿verdad? Entonces está encerrado, pero tienes que creer en Él para ser salvo. Tienes que creer en Él para ser salvo, ¿verdad? Entonces cada cosa extra que le agregan a la salvación. Sin embargo, Jesús fue simple o sencillo cuando dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Entonces el no creer estas verdades es escepticismo, ¿verdad? Pero entonces después Jesús trató entonces con este Natanael y se convirtió en un hombre versado, ¿verdad? Y creyente. Muy bien. ¿Qué aprendemos con él entonces? Que debemos quitar el escepticismo, ¿verdad? De toda verdad bíblica. De toda verdad bíblica. Si la Biblia dice, hermanos, ¿verdad? Que es necesario nacer de nuevo, así lo dice. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario nacer de nuevo. O sea, no es venir solamente a la iglesia. Tiene que haber un momento, ¿verdad? Cuando hay ese encuentro con Dios, que nacemos de lo alto, que Dios se nos manifiesta y nosotros, ¿verdad? Hemos pedido perdón, nos hemos arrepentido y hemos sentido el perdón de Dios, ¿verdad? Y comenzamos a ser nuevas criaturas, ¿cierto? ¿Cuántos han tenido esa experiencia? ¿Verdad? Esa experiencia del nuevo nacimiento. Muy bien, nos falta el último por esta vez, que es Mateo. ¿Quién es, hermanos? Mateo. Vamos a mirar el carácter de Mateo. ¿Sabe que Mateo era hospitalario? ¿Qué era, hermanos? Era hospitalario, ¿verdad? Mateo, también conocido como Leví, era recaudador de impuestos en Galilea, o sea, de carácter tranza. ¿De carácter qué, hermanos? Tranza del mexicano, ¿verdad? ¿Cómo se dice de otra manera, Isabel? Bueno, Marcos, pregúntale tú. La tranza, ¿cómo se dice en Colombia? Tramposo, ¿verdad? De carácter estafador, tramposo, tranza. Ese era Mateo. Pero ¿saben qué, hermanos? Pero tenía una virtud, era hospitalario. Esto se me afigura, ¿verdad? Como cuando vas a un dealer y te atiende, ¿verdad? El que está vendiendo los carros, y te dice: mire, tenemos sodas, tenemos palomitas, tenemos hot dogs, venga, come. Bien hospitalario. Y cuando sales del dealer, ya sales hasta aquí con la deuda, ¿verdad? De la camioneta, del carro, ya sales hasta aquí, ¿cierto? ¿Verdad? Pero ¿cómo son ellos hospitalarios, ¿verdad? Te atienden bien. Bueno, lo demás el Señor no iba a cambiar, eso de lo tranza y tramposo y todo eso. Entonces Mateo era de carácter hospitalario. Vaya, Mateo 9:9. Entonces se juntaba así con la gente pecadora y todo, era hospitalario, pero les bajaba los taxes, ¿verdad? Los impuestos. Y les cobraba extra en los impuestos también, ¿verdad? Entonces, ¿puede haber cristianos tranza? Bueno, también. ¿Pero son hospitalarios? Sí. Bueno, Mateo 9:9 dice: pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado al banco de los tributos públicos. O sea, cobraba impuestos públicos. Y le dijo: sígueme. Y se levantó y le siguió. Verso 10. Y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. ¿Dónde? En la casa de Mateo. Se juntaron. ¿Qué tal? Es una fiesta ahí, Mateo. Señor, ¿verdad? Yo abro tu casa, aunque soy tranza, pero yo abro tu casa, mira, que vengan todas las personas, ¿verdad? Y se reúnan aquí. Entonces, ¿qué significa ser hospitalario? Esto es muy importante. Bueno, hospitalario es una persona que recibe y acoge en su casa o en su tierra a los visitantes o extranjeros con mucha amabilidad y toda clase de atenciones. Como lo hace pues el que le vende un carro en el dealer, toda clase de atenciones y con mucha amabilidad, ¿verdad? Eso es un hospitalario. Un cristiano siempre debe ser hospitalario. Cuéntense amén, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos del punto de vista cristiano, no nos estamos refiriendo, ¿verdad?, a invitar personas a nuestra casa y siempre tener personas en nuestra casa. No más así, sino que cada vez que viene una persona a la casa del Señor, debemos ser hospitalarios. Entonces, buscar la manera, todos. Esto es un trabajo de todos, ¿verdad? Porque a veces tú quieres hablarle a alguien, pero la otra persona no te saluda. Entonces, de una vez, ¿verdad?, va dirigido a todos. También usted sea hospitalario, ¿verdad? Los nuevos también tienen que tener su tiempo para ser hospitalarios, ¿verdad? Para recibir amablemente o platicar amablemente con los demás. Romanos 12:13, fíjese, Romanos 12:13. Este es un principio apostólico, ¿verdad? La hospitalidad.
que los apóstoles lo enfatizaban mucho. De hecho hay muchísimos versos, pero no quiero abundar en ellos. ¿Verdad? Un cristiano siempre debe ser hospitalario. Romanos 12:13 dice lo siguiente. Dice, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. ¿Qué tal? Entonces, practicando la hospitalidad. Todo el tiempo tenemos que practicar la hospitalidad. No vaya, pero le voy a citar 1 de Pedro 4:9. Dice lo siguiente, 1 de Pedro 4:9, en Nueva Versión Internacional, dice, practiquen la hospitalidad entre ustedes. Pero luego agrega algo el apóstol, sin quejarse. ¿Cómo, hermanos? Sin quejarse. Es decir, ¿verdad? Sí, sean hospitalarios, sean amables, platiquen, pero no abusen de chismes, ¿verdad? Sin quejarse. Tampoco se queje, ¿verdad? Como era, ¿quién era Felipe, verdad? Que él era pesimista, ¿verdad? Sí, sea amable, pero entonces sin quejarse. También dice Hebreos 13:2, no tiene que ir, pero dice Hebreos 13:2 en Nueva Versión Internacional. Dice, no se olviden de practicar la hospitalidad. ¿Qué dice, hermanos? ¿Qué dice? No se olviden de practicar la hospitalidad. Pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, han hospedado ángeles. Qué tremendo, ¿no? Gracias a ella, sin saberlo, han hospedado ángeles. Teníamos una plática, un servicio, una reunión el miércoles, y yo le decía a Jerry y a los muchachos que tuve la reunión, hay veces que voy por la calle, digo, esa vez que te toca a ti también, ¿verdad? Vas en tu carro y ves a un indigente, a un pobre, a un mugroso, a un lo que sea, sin casa, y lo ves en la esquina, ¿verdad? Y por pura casualidad tú llevas comida, ¿verdad? Porque dices, ay, me voy a comprar algo para llevar. Entonces lo ves y le digo que siempre que veo algo así, en esas ocasiones que tengo cómo darle, siempre recuerdo este verso y pienso, digo, ¿no será el Señor que, ¿verdad? Como que agarró forma de hombre y de repente me está mirando y a ver qué hago, si soy hospitalario, si soy amable y le doy algo, ¿verdad? En el peor de los casos los pesimistas dicen, es un drogadito, ¿para qué le das? ¿Verdad? Es una drogadita, ¿para qué le das? Ese es quien es Felipe, ¿verdad? Pero nosotros, lo cierto, hermanos, es que nosotros no sabemos. Nosotros no sabemos. Es lo que dice Hebreos. No se olviden de practicar la hospitalidad, pues gracias a ella, algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. No sabemos, hermano. Y le decía yo a ellos, ¿verdad? Una vez, ahorita que no está Yasmín aquí, fuimos a California la última vez con Yasmín y mi esposa. Y entonces manejé yo, y quise descansar en la mañana. Me parqué en un parque. Me parqué así de frente, y estaba una banca. Entonces yo le dije, yo voy a caminar para estirar mis pies. Entonces salí a caminar, dijo mi esposa y yo también. Salieron, y justo enfrente donde me parqué estaba una banca y estaba una mujer indigente, ¿verdad? Mugrosa, así. No traía zapatos, no traía sudadera, no traía nada. Y entonces yo me voy para la izquierda, Yasmín se va para la derecha y la encuentra. Y ya regresamos los dos, y los tres nos subimos, y ahí viene Yasmín, viene sin zapatos, viene sin sudadera. ¿Qué pasó? Es que estaba una mujer, dice, y me dio no sé qué, mirarla sin zapatos, mirarla sin sudadera. No tenía que cubrirse, era muy temprano. Y le dio ahí sus zapatos y su sudadera. O sea, eso es también hospitalario. Eso también es hospitalario. No se olviden, ¿verdad? De practicar la hospitalidad, porque por eso también algunos, sin saberlo, han hospedado, ¿qué, hermanos? Ángeles. Entonces, hospitalario. El carácter hospitalario, entonces, como ya decía, no se refiere a recibir en nuestra casa a personas que nos caen bien. Eso todo lo hacemos. Se refiere a que el cristiano debe recibir, acoger con amabilidad a toda clase de personas, dándole toda clase de atenciones, ¿verdad? Eso es lo que queremos decir. Ahora bien, este hospitalario bíblico entonces es aquel que recibe con amabilidad a personas sin importar su aspecto físico, social, sea indigente o sea rico, ¿verdad? Un tiempo yo tuve como 3 años ¿cuántos minutos me quedan? Bueno, tuve un centro de rehabilitación. Y nuestro trabajo comenzaba de la 1 de la mañana en adelante, ¿no? Normalmente era a las 3 de la mañana cuando realmente levantábamos a personas.
de la calle, ¿verdad? Porque a las 3 de la mañana es cuando ya no tienen un cuarto donde dormir, cuando ya el shelter está lleno y cuando ya ellos quedaron inconscientes. Y los levantábamos y los llevábamos a una casa hogar y ahí los rehabilitábamos y todo. Pero hermanos, los que levantábamos olían, tenían un perfume tan original el perfume que tenían los que levantábamos de la calle, ¿verdad? Que pocos de los hermanos lo soportaban y los llevábamos a la iglesia. Y lo triste era, hermanos, que los metíamos a la iglesia, siempre lo poníamos atrás, pero las personas siempre le hacían mala cara. Siempre les hacían mala cara, ¿verdad? No eran que hermanos hospitalarios con esos indigentes. Ellos estaban en proceso de recuperarse, de rehabilitación y todo. Entonces, como cristianos, hermano, a lo mejor un día traemos también homeless aquí en la iglesia. Pero ¿qué tiene que hacer usted? Diga hospitalario. Hospitalario. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, a todo tipo de gente. ¿Por qué? Porque Jesús dijo lo siguiente en Mateo 9:12, yo se lo leo. Al oír esto, Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Id pues y aprended lo que significa misericordia, quiero, y no sacrificio. Porque no he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. O sea, es decir, que cuando tengamos ese tipo de gente, los atendamos también con amabilidad. Jesús mismo nos está diciendo que la gente llegará, hermanos, a la iglesia, decepcionada, triste, depresiva, tomando entonces ansiolíticos o a punto del suicidio. No sabemos quién entra a la iglesia, pero lo que sí sabemos, y tenemos que saber cada uno de nosotros, es de que tenemos que buscar la manera de ser hospitalarios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Ser lo que nos corresponde ser. Ahora, Mateo fue bien recompensado. ¿Por qué? Porque también tuvo sus experiencias importantes con Jesús. Por ejemplo, fue usado para sanar enfermos, estuvo presente en la última cena, escribió el evangelio que lleva su nombre, ¿verdad? Y también tuvo otros privilegios. Ahora, ¿cuál es la lección con Mateo? ¿O qué aprendemos de Mateo? Que si tratamos bien a las almas que Dios mismo envía a nuestras congregaciones, ¿verdad? Seremos, como dice su nombre, seremos un regalo de Dios. Contesten amén. Seremos un regalo de Dios. Entonces, que cada uno de nosotros, hermano, que ya está aquí, tenga esa virtud de ser hospitalario, ¿verdad? Y si la otra persona no se deja saludar, pues bueno, usted ya lo hizo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Entonces, póngase de pie. Entonces, conclusión, ¿verdad? Que Dios nos ayude entonces a tener un carácter optimista y servicial, que fue lo contrario a Felipe. Y que seamos personas, hermanos, que no seamos personas escépticas, sino más bien personas que crean en todo lo que dice la Biblia, ¿verdad? Y que nunca olvidemos ser buenos cristianos hospitalarios, ¿verdad? Entonces, no hay que ser pesimistas. Mira, la situación con la que nos enfrentemos, o con la que te estés enfrentando ahorita, no hay que ser pesimistas. Hay que llevarlo al Señor y confiar en que el Señor va a hacer cosas nuevas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? En cuanto a la palabra, no hay que ser escépticos. Hay que creer las promesas, pero también las reprensiones del Señor, ¿verdad? Y en cuanto a las personas, siempre seamos entonces hospitalarios y amables donde quiera que estemos. Cierra sus ojos. Padre, muchas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tus hijos. Gracias, Señor, por cada uno de los que están aquí, Señor. Padre, no queremos ser como Felipe, que era pesimista. Señor, sabemos que diariamente nos enfrentamos a diferentes retos, dificultades. Y en algunos de los casos, Señor, también nos enfrentamos, Señor, a cosas tristes. Pero, Señor, tú tienes el control de nuestras vidas, de todo lo que nos rodea, Señor. Padre, ponemos en tus manos aquello que aqueja, Señor. Tú lo pones en las manos de Dios, lo que te entristece. O tal vez el pesimismo, esa negatividad en alguna cosa que has estado llevando en tu mente. Señor, ponemos en tus manos todo, Señor, aquello que a veces desconfiamos que tú vas a actuar. Ponemos en tus manos todo aquello, Señor, que a veces desconfiamos de que tú tienes el control. Ponemos en tus manos, Señor, todo aquello que a veces desconfiamos de que tú tienes la última palabra, Señor. Nuestras matemáticas, nuestros cálculos no es igual que el tuyo, Señor. Tus pensamientos son más altos que los nuestros, Señor. Y tú, como mostraste tu omnipresencia con Natanael, también te muestras con nosotros, pues tú nos ves y conoces bien nuestras oraciones, nuestras peticiones.
nuestros deseos, nuestros anhelos, todo conoces, Señor. Tú, así como conociste y como vistes a Natanael, así nos ves y nos conoces. Señor, muchas gracias por todo, Señor. Hermanos, yo quiero orar por nuestra hermana Nuri, que es así como está. Hermana Nuri, vamos a orar por usted, para que el Señor le siga fortaleciendo, ¿verdad? Y para su cirugía. Ya se pone de pie, y Claudia y hermana Raquel, vamos a orar, hermana Nuri. Carlos, visita al hermano Carlos Arriaga, también vamos a orar por ti, por fortaleza y sabiduría. Amén. Y que el Señor, ¿verdad?, haga cosas buenas en tu vida. ¿Está bien? Marco, ve atrás de Carlos, ahí está Carmona también, ahí mismo en su lugar. Y vamos a orar. Isabel, ora por la niña de Carlos. Isabel, que estás atrás. Y vamos a orar, ¿está bien? Padre, muchas gracias por tu amor, por tu misericordia, Señor. Padre, ponemos en tus manos a cada médico, cada enfermero, cada cosa, Señor, cada propósito y plan, Señor, en la cirugía de nuestra hermana Nuri, Señor. Señor, síguela fortaleciendo, síguela llenando de tu gracia, de tu sabiduría, de tu fortaleza, Señor, y de tu confianza. Que sobreabunde en esa fe, Señor, de que tú eres nuestro proveedor, eres, Señor, el que tiene el control de nuestras vidas, Señor. Que los médicos, Señor, sean, Señor, actuando con tu mano, Señor. Tú eres nuestro cirujano, Señor, y la encomendamos a tu mano, en el nombre de Jesús, Señor. Nuestro hermano Carlos, Señor, su familia, sus hijas, Señor. Padre, los ponemos en tus manos, que tú los fortalezcas, que tú los bendigas, Señor, que tú, Señor, les hagas ver, Señor, tus promesas y que te manifiestes a ellos, Señor, con cosas nuevas, Señor. Nosotros oramos por ellos, Señor, para que toda tristeza o toda decepción y toda cosa, Señor, tú lo tomes en tus manos y que, Señor, cosas nuevas, sorprendentes, buenas, Señor, y agradables sean sobre la vida, Señor, y la familia de mi hermano Carlos, Señor. Como iglesia los bendecimos en tu nombre, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Que sea tu bendición, Señor, con ellos en todas las áreas de su vida, Señor. Muchas gracias por tu cuidado, muchas gracias por tu amor, muchas gracias por tu misericordia, muchas gracias, Señor, porque tú tienes el cuidado de tus hijos, Señor. Nos ponemos en tus manos como congregación. Llévanos con bien, Señor, a nuestros hogares y tráenos de regreso, Señor, en el siguiente día, Señor, de reunión. Bendice tu congregación en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos.